A usted por estar. Y estos, cuando nos excedemos con este tipo de alimentos, por supuesto, una de las principales consecuencias es que aumentamos de peso. Y pues la obesidad ya sabemos que trae también otras enfermedades. Pero doctor, para comenzar, cuando hablamos de este tipo de alimentos, ¿estamos en lo correcto cuando pensamos que es netamente los carbohidratos? No, definitivamente, y como muy bien has mencionado tú, la obesidad es realmente un problema de salud pública muy importante. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud ya cataloga la obesidad no como una entidad, sino como una patología, como una enfermedad, ya que la persona que es obesa tiene mayor predisposición a otra cantidad de enfermedades como es la hipertensión arterial, la diabetes, insuficiencia renal, problemas de accidente cerebrovascular, etcétera. Entonces quizás la clave, la gente pudiera pensar de que es muy fácil realmente decirlo, pero es difícil aplicarlo por la velocidad con que estamos llevando nosotros la vida, pero lo clave es tener un equilibrio entre la actividad física que hacemos y la alimentación, el patrón alimentario. Y el patrón alimentario no es otra cosa que comer equilibradamente. Entonces hay un mito quizás en que la gente dice no voy a comer carbohidratos porque me van a engordar, los carbohidratos son malos. Y en absoluto, los carbohidratos son necesarios porque los carbohidratos son los que nos van a dar la energía necesaria para el día a día, definitivamente. Para aguantar esta rutina que los venezolanos la tenemos dura. ¿Cuántas horas pasamos nosotros en una cola, claro, por ejemplo, ¿no? Para poder ir a trabajar y cumplir las 8 horas diarias para regresar a la casa? Es muy duro y se necesita. Sí, es un desgaste y uno debe estar definitivamente bien alimentado, pero bien alimentado no significa estar alimentado en exceso, que son quizás dos condiciones que muchas veces pensamos que es lo mismo y son totalmente opuestas. Así es. Entonces, de ahí la importancia quizás de hablar un poquito de lo que es el índice glicémico. Exactamente. ¿Dónde encontramos o cuáles son estos tipos de alimentos? Ok, me gustaría primero definir un poquito en forma bien sencilla. Adelante. Para los televidentes qué es el índice glicémico, bueno, y por supuesto para ti. El índice glicémico no es otra cosa que cuando nosotros estamos comiendo, luego de haber ingerido el alimento, es la capacidad que tiene el carbohidrato o el azúcar de aumentar esa concentración de azúcar en la sangre. Y eso va a conllevar a la larga a que aumente la producción de insulina. Insulina es una hormona que se libera en el páncreas y es la responsable de llevar esa azúcar a las células. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si a la larga eso se va liberando, va a llegar un momento en que no se va a liberar suficiente insulina y es lo que va a conllevar a que un paciente sea diabético. Entonces, de ahí la importancia de que uno realmente debe consumir alimentos con bajo índice glicémico. Entonces, bajo índice glicémico significa que son alimentos de por sí carbohidratos, es decir, todas las azúcares, pero que después de ingerido, van a subir en forma moderada la concentración de azúcar en sangre. Y eso es algo bien beneficioso porque te va a dar la energía necesaria para llevar el día a día y por otro lado, bueno, te va a engordar menos porque vas a tener menor cantidad de azúcar. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene mucha concentración de azúcar, ese azúcar se almacena de manera que el organismo es la mejor máquina que hay. ¿Y qué pasa? Si yo estoy comiendo en exceso, como manera de ahorro, el organismo ese azúcar la deposita como si nosotros fuéramos a depositar en un banco. Pero la manera de depositar ese azúcar es en grasa, es decir, que el azúcar se convierte en grasa. Y por eso entonces que eso nos va a traer todas las complicaciones como sobrepeso, obesidad, problemas de diabetes, que se nos tapen las arterias, arteriosclerosis, etc. Ahora, doctor, por supuesto que es por desconocimiento, pero ¿por qué existe esa concepción errada de que los carbohidratos son nada más que las harinas? Sí, quizás es algo que se piensa así, uno asocia carbohidratos con harinas y con dulces de pastelería y ya está. Exactamente. Y no es así. No es nosotros, así. Por ejemplo, los tubérculos. Exacto, eso quería, doctor. Vamos a especificar un poco dónde encontramos estos alimentos de alto índice glicémico. Perfecto. Los carbohidratos en sí están en una gama de alimentos bastante variados, que no solamente es el pan, son las harinas refinadas, ni son los dulces de pastelería, sino también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en frutas. De hecho, la fruta se llama fruta porque la fruta tiene un carbohidrato, tiene un azúcar que se llama fructosa. Y por eso que se llama fruta. ¿Todas las frutas? Todas las frutas. O sea, todas las frutas son carbohidratos.
Tenemos también los tubérculos, como son, por ejemplo, la papa, el apio, el ñame, la La batata. batata, quizás. Todos esos también tienen un índice glicémico porque son carbohidratos. También tenemos los vegetales en general, como son los granos. Ajá. Que los granos también, muchas veces la gente dice, no voy a comer nada más granos, porque esos son proteínas. Es cierto, los granos tienen proteína, pero también tienen carbohidratos. Entonces, quizás lo ideal es tratar de ubicar el índice glicémico bajo para evitar justamente esas consecuencias. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis porque el índice glicémico alto tampoco es que sea malo. El índice glicémico alto de un alimento se recomienda en personas que han hecho ejercicios y después necesitan, por supuesto, una sobrecarga de ese azúcar para seguir el día a día. Reponer y es combustible, definitivamente. Entonces puede comer perfectamente después de un ejercicio pan, puede comer pasta, etcétera, etcétera. Sin embargo, el hábito cada vez más debe ser llevado a alimentos de índice glicémico bajo. Entonces, para entrar quizás ya en el tema, ¿cuáles son esos índices glicémicos bajos? Quizás lo que nos puede llamar la atención ahorita de compartir con los televidentes es, por un lado, saber qué alimentos son y, por otro lado, cómo hacer nosotros para consumir más esos alimentos. Entonces, el índice glicémico bajo es, generalmente son frutas, tipo por ejemplo manzanas, mandarinas, naranjas. Entre los granos, los granos que tienen menor índice glicémico son por ejemplo las lentejas verdes y los garbanzos. Y dentro de los carbohidratos tipo tubérculos tenemos por ejemplo la batata, es el que tiene menor índice glicémico. Tenemos por supuesto, hay otra gama. Los cereales, doctor. Los cereales integrales tienen un índice glicémico medio, pero los que vienen ya, si se quieren, esas famosas cajas procesados con azúcar, sí, con muñequitos, etcétera, esos son bien altos. Es decir, estamos hablando de los recomendados en la avena en este La caso. avena, por ejemplo, quizás una forma de comer avena que te va a permitir tener un desayuno bien equilibrado, es avena normal o avena en hojuelas, se le agrega leche descremada si se quiere y se le puede poner un poquito de canela, frutos secos, por ejemplo 5 almendras y linaza. Todo eso tiene de por sí un índice glicémico bajo. Los frutos secos, los famosos los frutos secos como la nuez, las almendras, el merey, etcétera, el índice glicémico es bien bajo. La gente dice, bueno, pero eso engorda. Claro, porque a pesar de que son ricos en grasa. Porque tienen grasa y por la grasa es que engordan. Entonces uno lo debe comer quizás en forma más moderada. Limitada, exactamente. Doctora, aquí hay muchísima información por ampliar, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría que usted nos diera un contacto, una red social, alguna página para ampliar un poco más esa información y, ¿por qué no? Si tienen dudas, pues se la puedan hacer directamente. Claro, cómo no, www.cero-grasa.com. Ahí las personas pueden accesar de forma gratuita, pueden contactar al médico que los va a controlar. Inmediatamente ese programa es muy amigable, les va a dar tips de cómo tener un índice de masa corporal, cómo hacer ejercicio, qué cantidad de agua tomar, etc. Hay otras redes sociales como es a nivel de Facebook, Cero Grasa en Facebook, y en Twitter, que es @_Cero Grasa. De todas maneras, todo eso lo van a tener anotado. Una tremenda herramienta, los felicito por eso. Y ya lo saben, además es gratuito, lo tienen que aprovechar. Gracias, doctor, por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. A usted. Vamos a la pausa. Quédense.